Se ve. Ya, la clase pasada se definieron los diferentes números, los parámetros adimensionales y los números específicos. Bien, el número específico según caudal y el número específico según potencia, que es NQ a la 1 medio GH a la 3 cuartos, y para el número específico según potencia se tiene NP a la 1 medio sobre, ¿dónde está esto? Sobre ρ a la 1 medio GH a la 5 cuartos. Así es, ¿no es cierto? Bueno, estos son los números específicos adimensionales. Bien. Y estos números con dimensiones se escriben como n a la q a la 1 medio sobre h a la 3 cuartos para el caudal, el bombas y para turbinas n p a la 1 medio sobre h a la 5 cuartos. Bien, y esto tiene dimensiones. Esto se expresa en RPM, metros cúbicos por segundo, y metros, y esto se expresa en RPM, HP, métricos y metros. O también en las unidades inglesas, que son RPM, pies cúbicos por segundo y pies, y esto es RPM, HP, USA, y esto es en pies. Bien, bueno, no se anota, pero se supone que estos valores siempre son para las condiciones de máximo rendimiento y se anotan como los valores pico. Es decir, si uno grafica, por ejemplo, el rendimiento en función del caudal, la curva es así. Entonces hay un caudal y en consecuencia hay una potencia para el rendimiento máximo. A ese valor, que además es la condición de diseño, se le da el nombre de caudal pico o condición de diseño. Condición de diseño, que son los valores, también se los conoce como valores nominales. Entonces, condición de diseño y valores nominales. ¿Y cuáles son? Entonces uno dice, como es para la condición de máximo rendimiento, es N pico, Q pico, H pico. Y en consecuencia de aquí uno saca las magnitudes derivadas. O sea, uno saca P pico, el momento pico, y así siguiendo las otras que pueden aparecer derivadas. Ahora, cuando uno define los números específicos, aunque uno no lo escriba, se sobreentiende que NQ y NP siempre están definidos para las condiciones de diseño. Ahora, cuando uno trabaja con la máquina fuera del punto de diseño, entonces uno asume que son valores H, Q, N, P distintos a la condición de diseño. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Bueno, sí. Entonces, hecha esta aclaración, ahora hacemos la interpretación física de los parámetros. Hay álgebra, es una álgebra muy simple de los parámetros adimensionales que está en el apunte. Entonces yo no la voy a repetir, les voy a dar el concepto físico.
Interpretación física de los parámetros adimensionales. Bien, bueno, empecemos con el primero, que es el pi3. El parámetro pi3, GH sobre n cuadrado d cuadrado. Ahora, si ustedes observan, la energía cinética de rotación de la máquina es un medio de J por omega cuadrado, porque es un sólido que está rotando alrededor de un eje fijo. Y J, como ustedes saben, se puede expresar como kmd cuadrado, o sea que esto es un medio de kmd cuadrado por 2pi n al cuadrado. O sea que la energía cinética por unidad de masa se puede expresar sobre K sobre 2, 4pi cuadrado, entonces K sobre 2, 4pi cuadrado, este me pasó dividiendo y me queda n cuadrado d cuadrado. Y esto es una constante. Entonces esto puede expresarse como una constante de n cuadrado d cuadrado. Esa es la energía cinética de rotación de la máquina. Pero la energía cinética intercambiada por la ecuación de Euler vale delta H, delta DC, escalar U. Y esta es la energía cinética intercambiada, GH. O sea que pi3, jóvenes, es GH, que es la energía cinética intercambiada por unidad de masa, dividida una constante, n cuadrado d cuadrado, y esta constante pasa allá, entonces esto nos queda que el parámetro pi3 es GH sobre n cuadrado d cuadrado. Es decir, la energía cinética por unidad de masa intercambiada en el rodete por la interacción entre fluido y sólido respecto de la energía cinética de rotación del sólido con respecto al eje fijo. ¿Se entendió la interpretación, jóvenes? ¿Se entendió? Ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Ahora, vamos al siguiente. El siguiente es mucho más simple. El parámetro pi2 es Q sobre b cuadrado raíz de G por H. Bien, y esto ya sabemos, jóvenes, que Q es igual a U por omega, U por pi d cuadrado sobre 4. O sea que Q sobre d cuadrado es igual a U pi sobre 4. O sea que Q sobre d cuadrado es una constante por U o por C, por la velocidad absoluta. Entonces, pi2 en su versión U sobre raíz de GH o en su versión C sobre raíz de GH no es otra cosa que el número de Freud. Es decir, la importancia de las fuerzas de inercia respecto de las fuerzas gravitatorias, que es la interpretación del número de Freud. Ahora, si ustedes quieren, se eleva al cuadrado y uno tiene que Freud cuadrado es igual a U cuadrado sobre GH, y si uno multiplica, divide por 2, entonces esto pasa a ser una constante. O sea que también esto se puede interpretar como U cuadrado sobre raíz de 2GH o C cuadrado sobre raíz de 2GH. Es decir, la velocidad, la energía cinética por unidad de peso respecto, la energía cinética por unidad de peso respecto de la energía disponible o para el intercambio. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero.
Bueno. Si ahora avanzamos al parámetro Pi1, Q sobre N de cubo. Bueno, tienen en el apunte el álgebra, ¿no? Con el triángulo de velocidades. Y lo más importante es que les dejo el álgebra porque es una álgebra muy simple que además está desarrollada en el apunte en detalle. Esto se puede expresar como pi cuadrado sobre 4 por la tangente de beta que multiplica a 1 menos 4K de H0 del fluido respecto de H0 de la máquina. O sea, siendo que el momento angular es J por omega y el momento angular por unidad de masa, como esto es K por md cuadrado y 2pi por n, entonces esto es una constante, es esta constante, por md cuadrado por n. Entonces, si uno divide el momento angular por la masa, nos queda H0 y queda que es una constante por n de cuadrado. Bien, fíjense que en este caso es n de cuadrado. Bueno, esto es el momento angular por unidad de masa de la máquina. Esto es de la máquina. Y lo mismo con el fluido de la ecuación de Euler. Entonces se obtiene que este parámetro es proporcional a la relación de los momentos angulares por unidad de masa, tanto de fluido como la máquina. Y por supuesto aparece aquí la tangente de beta, siendo beta el ángulo, si este es el triángulo de velocidades, y esta es la velocidad relativa, esto es C y esto es U, esto es beta, ¿no? Beta es el ángulo que forma si no estoy, quiero asegurarme de que W con U, ingeniero. W con U, eso, W con U. Y esto es alfa. Eso. Entonces, fíjense que juega un papel determinante el ángulo beta también, ¿no? O sea, la forma del ala B. Esto de aquí es la forma del ala B. O sea, no es lo mismo tener un ala B que sea así, a que tener un ala B que sea así, o un ala B que sea así. ¿Se entiende? Es la forma del ala B. Bien. Bueno, jóvenes, eso es. Ahora, hay algo que tiene que quedar muy claro. Si uno analiza el equilibrio estable e inestable de una partícula, que es así. Entonces, esta partícula, si uno le da un pequeño empujón, esta partícula automáticamente va a bajar. Este análisis ya lo hicimos más de una vez y se estabiliza en esta posición. Esto es lo que se llama un equilibrio inestable. Y esto es lo que se llama un equilibrio estable. Entonces, así funciona una turbina hidráulica. Entonces, fíjense que en este caso, esto es H. Entonces, el intercambio de energía n cuadrado d cuadrado es una función de el número de Freud y Q n sobre n de cubo. Bien, ahora, para una turbina hidráulica, fíjense que el parámetro determinante es H, es el número de Freud. Aquí juega el número de Freud. Entonces, en turbinas, la relación funcional es con el número de Freud. Esto es en turbinas hidráulicas. Sin embargo, en esta zona de aquí, si yo tengo que llevar la partícula de esto, tengo que entregar una energía y eso es momento angular que hay que darle al fluido. O sea, aquí juega el parámetro Q sobre N de cubo. O sea que el intercambio de energía en bombas es una función esencialmente de Q sobre N de cubo. Y esto es para bombas. ¿Se entendió?
O sea, en unos casos, si bien es función de las dos variables, en unos casos es más importante F y en otro caso es más importante Q sobre N de Q. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, el efecto del tamaño de la máquina. Si ustedes recuerdan, para que exista similitud, llegamos a la condición de que fruit prototipo tiene que ser igual a fruit modelo, con la condición de que el fruit modelo, el Reynolds modelo sea mayor que 10 a la quinta. Ahora, cuando uno hace ensayos en prototipo y en modelo, lo que sucede es que y uno grafica el rendimiento, por ejemplo, en función, como está en el apunte, en función de la potencia, por ejemplo. El rendimiento en función de la potencia. Entonces uno tiene dos curvas así. Esta es la del modelo y esta es la del prototipo. Entonces fíjense que el prototipo siempre va a dar un poquito más de rendimiento que el modelo. ¿Y por qué? Porque claro, hay un delta de rendimiento. ¿Por qué? Porque en el prototipo no, el número de Reynolds siempre es muy grande, mientras que en el modelo el número de Reynolds está jugando, uno lleva al límite porque si no el modelo es muy grande. Entonces, en el modelo siempre hay un delta de rendimiento que no se está tomando en cuenta por el efecto viscoso. Bien, en el apunte tienen la expresión empírica de Moody para correlacionar el rendimiento del prototipo con el rendimiento del modelo. ¿Está claro? ¿Se entendió este capítulo, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, seguimos entonces. Bien, ahora vamos a dar unos conceptos generales de cómo se diseñan las turbinas y las bombas. Lo primero que uno hace es que uno tiene un valor de N, un valor de Q y un valor de H. Y por supuesto, seleccionando la máquina eléctrica, uno tiene un valor de N. Entonces con esto uno saca el número, si es una bomba, el número específico es un caudal para bombas, y si es una turbina, el número específico según potencia. Entonces los fabricantes jóvenes, como ya hace más de 200 años que se vienen haciendo máquinas hidráulicas, tienen aquí el número específico según caudal o el número específico según potencia, depende si es bomba o turbina, y tienen distintos valores. Y para cada valor ya tienen un diseño optimizado. ¿Se entiende? Tienen el diseño y así siguiendo, tienen el diseño optimizado. Entonces lo primero que uno hace es calcular el número específico NQ o NP. Entonces uno viene y dice, es aquí. ¿Se entiende? Entonces ya sabemos que la máquina que estamos buscando está entre este valor y está entre este diseño y este diseño. No vamos a venir a buscar diseños aquí ni aquí. Sencillamente vamos a estar entre este diseño que conozco y este otro diseño que conozco. Y por supuesto, si estamos más cerca de este valor, estaremos más cerca de este diseño. ¿Se entiende? Es la primera aproximación. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió, ingeniero. Bien, ahora, como principio, jóvenes, todos los diseños tienen que cumplir con la ecuación teórica de Euler, que es esta. Escribamos para bombas. Esto es para bombas. Y escribamos para turbinas. Bien, para turbinas. Fíjense que para que esto sea máximo,
¿esto cuánto tiene que valer? Tiene que valer 0. Entonces hay que poner la condición de que esto sea 0. Entonces, ¿qué significa que eso sea 0? ¿Qué significa que sea 0? Que C sub 1 por U sub 1 sea igual a 0 significa que U sub 1 sabemos que es distinto de 0. Esto es distinto de 0. Entonces lo que tiene que ser 0 es CU1 tiene que ser 0. Y aquí también CU2 por U sub 2 tiene que ser 0. Y esto sabemos que es distinto de 0. Por lo tanto, lo que tiene que ser 0 es C sub 2 tiene que ser 0. ¿Se entiende? Esa es la condición. Esa es la condición. Entonces, si uno dibuja el triángulo de velocidades, entonces el triángulo de velocidades tiene que ser así. W1 por U sub 1 y C1. Entonces, fíjense que esto es un ángulo de 90 grados, porque en este caso, la componente, esta es, si esto es C, esta es la componente C sub U. Entonces, la única forma de que esto sea 0 es con un triángulo de velocidades así. Entonces, se impone la condición de que la componente tangencial de la velocidad absoluta a la entrada de la bomba sea nula. Y en el caso de las turbinas, tiene que ser a la salida. Entonces, en el caso de las turbinas, se impone la condición de que si esto es W2 y esto es C2, S2, es lo que se llama entrada sin circulación y salida sin circulación, porque lo que le da circulación al fluido, a rotación al fluido, es la componente tangencial. ¿Se entiende? Entonces, jóvenes, de esa forma, ¿no? Se define el álave. Se define el álave, miren, se hace así. Entonces uno tiene el rodete y tiene el rodete. Entonces uno traza el álave. Entonces supongamos que es una bomba, la entrada. Entonces esta tangente, si esta es la velocidad U sub 1, entonces esta tangente tiene que ser tal que esto más esto si esto está rotando así, esto es U sub 1, entonces yo quiero que U sub 1 más, acá está, ahí está. Esto así. Un momento ya. Pues así. Entonces, si esto está rotando de esta forma, esto es U sub 1. Está rotando así. Entonces, U, y necesito que esto sea así. Entonces,
Ah, acá está, ya, acá está, van a disculpar, ahora sí. Aquí, miren. Este es el cubo interior, este es el cubo interior y trazo la máquina así. Entonces esto es así. Ahí está, ahí salió bienísimo. Esto es así y esto es así. ¿Se ve? Entonces esto es W1, esto es U1 y esto es C1. Entonces el álabe es tangente a W1. Entonces esta línea es tangente. Entonces aquí se da la tangencia, ¿no? Entonces esto es 90 grados. Entonces este ángulo de tangente a la salida se determina con la condición de que esto sea perpendicular. Ahora, uno puede tener infinitos álabes, porque todos pueden hacer esto. Fíjense, voy a hacerlo con colores. Puedo hacer así. Sale tangente, ¿no? Sale tangente y da la vuelta. Así, por ejemplo. Bueno, ¿y dónde está esto? Entonces, ahí tienen el álgebra en el apunte, donde yo puedo terminar aquí, aquí, o aquí, o aquí. Entonces, yo tengo, fíjense que ya estoy definiendo la salida, ¿no? Entonces, la curvatura del álabe va a depender de la relación caudal H. Entonces, yo ya sé que E por H tiene que ser CU2 por U sub 2 menos 0. Y esta es la condición del 0. Pero ahora puedo maximizar esto. Pero ahí aparece el tema de que si yo tengo caudal máximo, tengo altura mínima, ¿no? Y si tengo un caudal mínimo, necesariamente tengo altura máxima. Y no se olviden que se tiene que cumplir en términos teóricos que esto es gamma por Q por H. O sea, para una potencia fija, P sobre gamma para un valor dado, conocido, un valor definido, constante, esto es Q por H. O sea que si Q es máximo, H es mínimo. Y si Q es mínimo, H es máximo. No se puede ganar en las dos. Entonces, si yo quiero una gran altura, curvo el álabe. Pero voy a tener un caudal mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque con mucha curvatura voy a tener grandes pérdidas. Ahora, si yo quiero un gran caudal, entonces la curvatura del álabe es mínima y tengo un H mínimo. Entonces, gran caudal, presión mínima o altura mínima. Un caudal mínimo, presión máxima. ¿Se entendió? Sí, jefe. Ahora, con una máquina radial, este es el dibujo, pero si se quiere darle la mayor curvatura, o sea, el mayor cambio de dirección, no curvatura, pero con el mayor cambio de dirección, pero con menor curvatura, fíjense que eso se logra con una superficie troncocónica. Mientras que si es una superficie radial, hay menos espacio porque lo que estoy buscando es pasar de esta dirección a esta dirección. Entonces, para que eso se dé con la menor curvatura del álabe y por lo tanto con las menores pérdidas, tengo que buscar una superficie troncocónica. Entonces paso de un álabe radial que es este, se ve, luego tengo un álabe que es diagonal, que es en una superficie troncocónica, y para grandes caudales termino en una superficie cilíndrica. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, hasta aquí está. Bueno, con esto hemos terminado el módulo número 1 completo. Hemos visto escurrimientos a presión y cálculo de pérdida de energía y con uso del manual de Crane, el capítulo introductorio, cinemática de las máquinas hidráulicas, dinámica de las máquinas y leyes de semejanza. Bien, la clase que viene empezamos el módulo 2, que es la aplicación de todos estos conceptos a bombas.
¿De acuerdo? La aplicación de todos estos conceptos a bombas. ¿Cuándo damos el parcial, jóvenes? Quedamos en que poníamos fecha, ¿no?